Parte 3. Transformación. Existe un gran deseo universal de la humanidad que se expresa en todas las religiones, en todo el arte y en toda filosofía, lo mismo que en toda la vida humana, el deseo de mejorar su estado actual. Beatrice Hinkel, 1. Mucha gente entra en un camino como el propuesto por el Patchwork por la misma razón que otros entran en alguna forma de psicoterapia, debido a la infelicidad y la insatisfacción que hay en su vida. Otros empiezan el camino porque están buscando respuestas a preguntas fundamentales. Todos los que andan un camino semejante deben lidiar con ambos aspectos, el psicológico/emocional y el espiritual. El trabajo psicológico, si se le lleva lo suficientemente lejos, necesariamente se convierte en trabajo espiritual. El trabajo espiritual, con el fin de ser realmente eficaz, también debe lidiar con la psique de la persona. Esta verdad no es algo nuevo. Enseguida citamos una formulación de esta idea perteneciente al teólogo y místico del siglo XIV, Meister Eckhart. Para sentir la grandeza de Dios, uno debe primero conocerse a sí mismo, pues nadie puede conocer a Dios sin antes conocerse a sí mismo. Ve a la profundidad de tu alma, el lugar secreto, tu raíz, tu altura, pues todo lo que Dios hace está ahí. De modo que la meta final del Patchwork no es simplemente alcanzar el conocimiento de uno mismo, sino cambiar, transformarse a sí mismo, y ese cambio es al mismo tiempo psicológico y espiritual. Las secciones anteriores del libro nos han enseñado cómo examinarnos a nosotros mismos y cómo penetrar bajo la máscara de nuestra imagen idealizada. Si ahora tenemos el valor para empezar a sentir todos nuestros sentimientos reprimidos, eventualmente lograremos saber que lo que provoca los problemas de nuestra vida es nuestra propia negatividad inconsciente. Ese conocimiento es necesario si acaso existía oportunidad de que se dé un verdadero cambio profundo. En la parte 3, volveremos nuestra atención a la manera en que se puede realizar la autotransformación. El proceso del cambio se lleva a cabo en dos niveles. El primero es fundamentalmente psicológico y emocional y en él aprendemos a convertirnos en un nuevo tipo de ser humano, habiendo visto a través de y habiendo abandonado nuestras actitudes, creencias, miedos y comportamientos derrotistas y de autosabotaje. El segundo nivel es predominantemente espiritual, implica un cambio radical de la identidad, más allá de la personalidad, incluso, podríamos decir, más allá del estado humano. Al ir adquiriendo el conocimiento de uno mismo se va realizando un importante cambio psicológico y emocional. Vemos partes de nuestro comportamiento de autoderrota con tal claridad, sentimos tan fuerte el dolor que provoca que no queda más remedio más que abandonarlo, desaparecen. O, dicho con mayor precisión, la energía que había estado atada a la negatividad vuelve a estar disponible para una expresión positiva de la vida. Pero las conferencias posteriores del Patchwork se enfocan en la forma de lidiar con los presentes patrones negativos que permanecen atorados con insistencia, aun cuando hayan sido completamente analizados y comprendidos, completamente sentidos, apropiados y repudiados. Este trabajo final depende enormemente del uso correcto de un tipo especial de meditación. En la meditación del Patchwork, uno primero debe haber aprendido a ir más abajo del nivel común de diálogo interno, para poder permanecer en un sitio de profunda quietud. En esa quietud uno puede aprender a oír claramente la voz del ser inferior del niño para poder dialogar con él.
ahí también podemos entrar en contacto y solicitar la sabiduría y la fuerza del ser superior. En esta fase del trabajo empieza a transformarse el sentido que se tiene de la identidad de uno mismo. El guía ha dicho, el patchwork no es una psicoterapia, aunque ciertos de sus aspectos necesariamente lidian con áreas comunes a las de la psicoterapia. En el marco del patchwork, la aproximación psicológica solo es un tema colateral, una manera de atravesar las obstrucciones. Resulta fundamental el lidiar con las confusiones, con los conceptos erróneos, ideas que hay en el interior, con la incomprensión, con las actitudes destructivas, con las defensas alienantes, con las emociones negativas y con los sentimientos paralizados, todo lo cual también trata de hacer la psicoterapia y que incluso se propone como meta. En cambio, el patchwork inicia su fase más importante solo una vez que se ha terminado con esta primera etapa. La segunda y más importante fase consiste en el aprendizaje de la manera de activar la conciencia universal que vive dentro de cada alma. 3. ¿Qué es esta conciencia universal? ¿O qué se quiere decir en realidad con la frase, el sentido de identidad de uno mismo comienza a transformarse? Existen diferentes niveles de concientización y se requiere de diferentes tipos de trabajo en cada uno de ellos dentro del largo proceso de despertar, de volverse más y más consciente, de iluminarse. Cuando empezamos a salir de nuestro sueño despiertos, de nuestra hipnosis consensual, debemos penetrar nuestros autoengaños y reintegrar las partes de nosotros mismos que hemos escondido en la sombra. Podríamos decir que se trata del proceso de hacernos más grandes, pues estamos integrando y reivindicando más de nosotros mismos. Hemos reidentificado, como parte nuestra, ciertos aspectos que inconscientemente habíamos negado. A medida que continúa el trabajo, finalmente se llega al nivel que Abraham Maslow llamó de autorrealización. La mayoría de las terapias tiende a pensar que ese es el nivel más alto al que se puede llegar, que realmente llegar hasta él representa el exitoso fin del proceso de crecimiento. Pero existen dos niveles más allá de este, el nivel transpersonal y el nivel de la unidad. En el nivel transpersonal, uno empieza a experimentar que hay dominios más allá del humano y que es posible entrar en contacto con ellos. Tal como lo dice Ken Wilber, la persona promedio seguramente escuchará con incredulidad cuando se le dice que anidado en los lugares más recónditos de sí mismo, posee un ser que trasciende su individualidad y que lo conecta con un mundo más allá del espacio y el tiempo convencionales. 4. Pero de hecho uno puede, en momentos de experiencias cumbres, o de autotrascendencia, o de meditación profunda, realmente sentirse a uno mismo como un ser que vive en ese plano espiritual de la existencia. El guía transmitió el patchwork a Eva Pierracos desde ese nivel y de ese nivel proviene toda revelación verdadera. Para quien está en la búsqueda espiritual, el resultado más práctico de haber alcanzado ese nivel de conciencia es que uno empieza a vivir su vida siendo guiado, uno puede entrar en ese nivel de sabiduría superior y recibir de él la instrucción necesaria para saber cómo vivir la vida de manera realmente satisfactoria. Trabajar cada vez más en este nivel se convierte en un proceso en el cual uno va abandonando las preocupaciones de su personalidad para aprender a ser un testigo apacible de ellas. Se encuentra la calma interna, que existe todo el tiempo, incluso cuando la personalidad está haciendo corajes o se encuentra inmersa en la ansiedad. Se ha realizado un sutil deslizamiento. Ya no trabajo en la reidentificación de mis partes que había abandonado.
Ahora más bien me encuentro en un proceso de desidentificación 6N, en el cual descubro, cada vez con mayor claridad, que aunque yo tengo problemas, existe un ser más profundo por debajo del nivel de los problemas, que precede a los problemas y que existe tranquilamente todo el tiempo, incluso a través de la vida y la muerte. A medida que continúa aumentando el tiempo que vivo en ese nivel, la experiencia de ser aliado empieza a modificar su calidad. Ya no siento como si alguien más me hablara. Más bien tengo la creciente sensación de que una parte de mí le habla a otra parte de mí. No es que una conciencia universal me esté enviando un mensaje, sino que cada vez más parece como si yo mismo fuera esa conciencia universal. Por un tiempo esto puede confundirnos mucho, incluso parece un embrujo. Pero a su tiempo deja de ser algo inquietante, a su tiempo se siente como un maravilloso y apacible regreso a casa. Las conferencias de esta sección tratan de la meditación, del desvanecimiento de los miedos, de la identificación con el ser espiritual y de la realización de la transición hacia la intencionalidad positiva. Luego, después de ese riguroso examen de la negatividad personal, terminamos con una conferencia que se abre hacia la inmensidad del espacio interior y describe cómo ese espacio interior puede ser llenado por el Espíritu Santo. D.T.